Me dirá usted cuál era la actitud, y la actitud era que Génova ha dado una instrucción para que no se votara a favor de la condonación, pero los territorios sabían que no podían volver cada uno a casa habiendo votado en contra, porque eso iba en contra de los propios intereses, y por tanto lo que se hace es esta actitud de, pues entonces no voto, o sea, infantil, absolutamente primaria en política, de me levanto de la mesa, ni discuto, no voto, y ahora a partir de ahí pues ni me quiero sentar para hablar de la condonación, ni Feijóo se quiere sentar para hablar de financiación autonómica. Vicepresidenta, feliz Día de Andalucía. ¿Qué significa esta jornada para usted? Bueno, yo creo que es una de las jornadas más importantes del año para aquellos que además tuvimos, bueno, la suerte o la edad de poder haber vivido todo lo que significó el que Andalucía reclamara cuotas de autogobierno, tuviera la capacidad de decidir que su destino lo quería poner en sus manos, y es una fiesta que mezcla la celebración, que mezcla la alegría, pero también la reivindicación y la perspectiva de todo el camino que nos queda todavía para poder despuntar como comunidad autónoma y para superar todos los problemas estructurales que esta comunidad ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Tiene algún recuerdo personal, emotivo, vinculado a este día, el Día de Andalucía? Bueno, pues hoy muy recientemente, porque ayer estuvimos con la familia de García Caparrós y estuvimos trasladándole que íbamos a desclasificar los papeles que pongan de manifiesto lo que rodeó a aquel asesinato, y recordé la manifestación del 4D y recordé cómo entonces se tiró a la calle las familias con los padres, con los niños de todas las generaciones, y ese sentimiento tan andaluz de dignidad y ese sentimiento de capacidad de que el talento se pusiera a disposición de la tierra y le diéramos la vuelta al mapa, que no fuera un subordinado a los intereses del norte, sino que realmente construyéramos hospitales, tuviéramos prosperidad, las canciones de Carlos Cano. Todo eso a mí me viene a la cabeza. Enseguida vamos a seguir hablando de Andalucía. Vamos a hablar ahora un poquito de política nacional. Usted ha presentado en los últimos días un plan para condonar la deuda de las comunidades autónomas y se encuentra con que la mitad no quiere. ¿Usted por qué insiste? Bueno, yo diría que más que la mitad no quiere, que ya lo veremos cuando se trate de aplicar la ley, a ver qué comunidad autónoma renuncia a la quita de la deuda. Yo creo que es una pataleta del Partido Popular en el que han hecho del no a todo, de la confrontación, su forma de estar en política, y ante una situación de este tipo que es muy importante para que los territorios tengan autonomía financiera. Esto se habla poco, pero actualmente las comunidades autónomas no pueden salir a los mercados, dependen del Estado para poder obtener financiación, porque en los años de gobierno del Partido Popular ha habido un endeudamiento que está pesando sobre estas comunidades, que lastra las posibilidades del futuro. Entonces, hemos puesto una propuesta encima de la mesa que beneficia al conjunto de comunidades autónomas, especialmente a Andalucía, y te encuentras, pues yo creo que el Partido Popular diciendo que no, porque el Partido Popular ni se quiere sentar a la mesa para hablar de financiación. El presidente lo propuso y Feijóo no aceptó esta propuesta y se levanta de la mesa cuando hablamos de condonación. Entonces, estamos en una situación en la que el Partido Popular no quiere avanzar en nada, colaborar en nada y practicar una política de victimismo y de confrontación con el Gobierno de España. ¿Usted, vicepresidenta, cree que cabe la posibilidad de que el Partido Popular no lo vote, como ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vote no en el Congreso la quita de la deuda y luego sus comunidades o algunas de ellas se acojan a esa condonación? No tengo duda de que la totalidad de comunidades autónomas del Partido Popular se van a acoger a la condonación, porque ¿cómo explica uno en su territorio que cuando el Estado te quiere quitar una parte de tu deuda, que es importante, sí importa dónde esté la deuda? He escuchado estos días decir, no, es que da igual porque la pagamos todo. No, sí importa. Es que una comunidad autónoma no puede salir a vender su deuda, a emitir a los mercados, porque su rating, su calificación es la de ella. Solo y exclusivamente la de ella. Por eso importa si tú tienes un 50% de deuda que te han quitado o no, importa el interés que pagas cuando sales al mercado, importa para el interés de los ciudadanos. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno de España, y además forma parte de todos los acuerdos de financiación que en los parlamentos se pusieron encima de la mesa, también en el andaluz, en donde se hablaba de la reforma del sistema, pero también de la quita de la deuda y de la condonación de la deuda. ¿Usted cree que Andalucía debería acogerse a esa condonación? Es que no se podría explicar que no lo hiciera. Es la comunidad más beneficiada con esta quita de la deuda, 18.700 millones de euros. El señor Moreno Bonilla, lo hemos escuchado estos días en algunos vídeos que se repetía, dijo que tenían que ser 17.000. Nos vamos a 1.500 millones de euros más. ¿Y por qué no?
Uno puede pretender subir sus recursos como una familia, que le incrementen el salario y hay que seguir trabajando para que eso ocurra, pero si te proponen quitarte tu hipoteca, ¿cómo vas a decir que no? Es que es absolutamente absurdo el planteamiento. Sabemos que el origen de este plan para condonar la deuda de las comunidades autónomas, sabemos por qué lo dijo usted misma, en el origen está un pacto de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ustedes por qué no han limitado la condonación de la deuda a Cataluña, que es la comunidad que sí ha pedido que se le condone esa deuda que tiene? Bueno, pues yo lo dije en su día. Nosotros cuando firmamos el pacto de investidura del presidente y llegamos al acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, nos comprometimos con ellos a un volumen, 15.000 millones eran entonces, a 15.000 millones de quita de deuda, y yo quise hacer constar en ese acuerdo, para que no tuviera ninguna duda ni los partidos nacionalistas ni tampoco el resto de comunidades, que el criterio que se aplicara para Cataluña se aplicaría al resto de comunidades autónomas. Incluso el Partido Popular dijo que eso era mentira. Y yo dije, pero si está firmado, si está puesto en el papel. Y ahora cuando hemos puesto la propuesta en la mesa, me parece de justicia que si se aplica una fórmula que es buena para un territorio, se pueda aplicar para el resto de territorios. Y es lo que hemos hecho con más de 83.000 millones de deuda que se hace cargo el Estado, que el Estado no va a cobrar los intereses que tenía comprometidos respecto a esta cuestión. Y he escuchado alguna entrevista previa, claro que se podrá gastar en lo que la comunidad autónoma considere. Esto es como cuando uno paga los intereses de su hipoteca. Ya después lo podrá destinar a la educación, a la dependencia, al resto de materias, evidentemente dentro del marco de reglas fiscales, como siempre. Usted dice, el Estado renuncia a cobrar esos 83.000 millones. Claro. Porque al Estado le sobran como para condonarlos a las comunidades autónomas. No, aquí no sobra nada. Aquí todos los recursos... Por eso lo pregunto, vicepresidenta. No, aquí todos los recursos son imprescindibles. Aquí se hace una apuesta por los territorios, la venimos haciendo a lo largo de todo este periodo, cuando hemos actualizado las entregas a cuentas sin presupuestos generales, cuando llevamos una senda de estabilidad que le da 4.500 millones de euros más a los territorios y el Partido Popular vota en contra, porque no olvidemos que el Partido Popular está permanentemente pidiendo más recursos y cuando se ponen fórmulas encima de la mesa, votan en contra. ¿Y por qué lo hacen? Porque la política que ha decidido el Partido Popular, que no tiene proyecto para este país practicar, es la política de me opongo a todo. Le pongo palos en la rueda al gobierno para cualquier iniciativa, aunque me beneficie. Esto es, me tiro piedra, yo digo, contra mi propio tejado, porque creo que de esa manera tengo más capacidad de que este gobierno pues no avance, no sea capaz de conseguir logros, no sea capaz de conseguir éxito. Esto es lo que ocurre. Hablemos de los aranceles con los que Donald Trump está amenazando a Europa y en los últimos días los aranceles los ha subido a un 25%. Si finalmente Estados Unidos decidiera imponerlos, ese dossier, vicepresidenta, también va a caer sobre su mesa. No sé si se ha planteado un escenario hipotético en el que España podría llegar a poner aranceles a Estados Unidos. Bueno, yo creo que primero el presidente lo dijo muy claro, debemos de ir todos a una en Europa, en el sentido de que la mejor manera de defender los intereses europeos es que el conjunto de países que conformamos la Unión Europea tengamos, si no unanimidad, al menos un criterio muy parecido a la hora de enfrentar esta situación del nuevo orden que se está abriendo camino en relación con Ucrania, en relación con los acuerdos de paz, en relación con Gaza y en este caso con los intereses comerciales europeos. Nosotros vamos a fortalecer nuestro papel en la Unión Europea y el papel de la Unión Europea en el mundo. Por ahí pasa la cuestión y creo que los países no deben de ir por libre, debemos de intentar una política de consenso que nos permita defendernos de estos aranceles. Pero entrar en una guerra de aranceles, tú me pones, yo te pongo, consideramos también que no es bueno para nadie, para el mundo, no es bueno para los consumidores, no es bueno para las industrias y por tanto hacemos un llamamiento al entendimiento, que es lo que creo que tiene que ocurrir. Estaba acordándome en estos momentos, hablando del otro tema que estábamos abordando, de la quita de la deuda. Hace un instante ha estado aquí sentada la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, y hablando de qué le parecía esto de la quita de la deuda, decía que es que Andalucía no quiere las migajas que le sobran a otros. Bueno, es que, claro, si la cantidad que se le condona a Andalucía es de 18.700 millones, frente, que es como ellos se comparan permanentemente, con el agravio permanentemente que intentan no hacer de bandera, frente a 17.000, las migajas de quién con quién. Porque, claro, 18.700 millones de euros son muchos millones de euros. Es la comunidad autónoma que, en términos netos, va a recibir la cantidad más importante de condonación. Pero es que en deuda condonada por habitante,
es decir, el esfuerzo que en cada territorio hace el Estado para quitar la deuda, Andalucía es también la que más, conjuntamente con Cataluña y otras, la que más deuda condonada por habitante. Entonces la pregunta o la cuestión es, ¿el Parlamento andaluz decidió también que se quitara la deuda? Sí. ¿Por qué se opone el gobierno de Andalucía? ¿Es bueno para esta tierra? Sí. ¿Es bueno para las generaciones futuras que no tienen que arrastrar esa losa? Sí. Por tanto, ¿por qué ponerse en contra de una propuesta que es buena y que además yo lo dije antes y lo digo ahora, no sustituye al debate de financiación? Sí, es que eso tiene que ser paralelo al debate de financiación. Ella, claro, fíjate, la vicepresidenta, la consejera de Hacienda, vicepresidenta, lo que decía es que el debate sobre la reforma de la financiación debía ser previo y la condonación de la deuda un complemento a ese debate, y que el orden ellos lo tenían muy claro. Bueno, pues muy bien, pero si es una cuestión de orden no lo han dicho. Ellos lo único que han dicho es que la parte de la deuda que se pone a disposición de la condonación resulta que es resultante de una cesión a los independentistas, o sea, el discurso de siempre. Es que ese no ha sido el debate ha sido levantarme de la mesa. O sea, cuando uno llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que te piden muchas veces que lo convoque el órgano multilateral de trabajo del gobierno con las comunidades autónomas, y antes de abordar el punto, en otro punto del orden del día, cogen los consejeros del PP y dicen que no van a participar de la reunión y se levantan, y yo solicito que por lo menos podamos hablar, y me dicen que no. Me dirá usted cuál era la actitud, y la actitud era que Génova ha dado una instrucción para que no se votara a favor de la condonación, pero los territorios sabían que no podían volver cada uno a casa habiendo votado en contra, porque eso iba en contra de los propios intereses, y por tanto lo que se hace es esta actitud de, pues entonces no voto, o sea, infantil, absolutamente primaria en política, de me levanto de la mesa, ni discuto, no voto, y ahora a partir de ahí pues ni me quiero sentar para hablar de la condonación, ni Feijóo se quiere sentar para hablar de financiación autonómica. ¿A usted le sorprendió? ¿Le sorprendió, vicepresidenta, que se levantasen de la mesa y que se negasen incluso a dialogar sobre el asunto que debían dialogar y para el que habían quedado? Bueno, siempre me llena de perplejidad, pero tengo que decir que, vista la actitud del Partido Popular en los últimos años, tampoco es que fuera algo en el que yo de pronto pues me quedara en shock, no. Vi venir lo que estaba ocurriendo porque en el otro punto del orden del día, el propio consejero que hizo de portavoz, por cierto, un consejero de la Comunidad de Galicia, habló en nombre de todos, estaba previamente determinado, y se levantaron en el punto del impuesto bancario. Un impuesto bancario que ellos votaron en contra, que yo doy la recaudación a comunidades autónomas y que también protestan por la forma de distribución. Entonces, creo que la actitud no puede continuar así. Las comunidades se tienen que sentar, tienen que dialogar con el Estado. El señor Feijóo tiene que hacer una mesa sobre financiación autonómica, porque entre comunidades no hay un modelo común, lo hemos comprobado. A pesar de eso, seguimos trabajando el modelo, y si queremos avanzar y que este debate no sea para pelear, sino sea para el bienestar de los ciudadanos, pues yo le pido al Partido Popular que se siente a hablar de financiación, y le pido a las comunidades del PP que se sienten, que no se levanten de la mesa para hablar de condonación, porque ya le digo yo que la mayoría, por no decir todas, van a terminar firmando el convenio, claro. Hablemos de un nombre que ahora mismo está de plena actualidad, que es el de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha ofrecido ya su sexta versión sobre lo que hizo en el Día de la Dana. ¿A usted le parece que Carlos Mazón tiene la autoridad para seguir al frente de la Generalitat Valenciana y también de la reconstrucción de esa comunidad trasladana? Rotundamente no. Creo que Carlos Mazón, por todo lo conocido y por todo lo que pudimos escuchar durante todos estos fatídicos días, se ha puesto de manifiesto de forma clara que el señor Mazón tuvo un comportamiento negligente, que hubo unas versiones distintas que generan incertidumbre, y yo creo que dolor a las víctimas. Creo que es muy doloroso ver cómo se había abordado, de qué forma se había abordado la gestión de esta crisis, personas que han fallecido, que lo han perdido todo, y creo que lo único que puede hacer el señor Mazón es marcharse. Pero quizás lo sorprendente es que una persona se pueda agarrar al cargo, pero que el resto de su partido, que la familia a la que uno pertenece no te diga que te vaya, todavía me llama más la atención, porque el Partido Popular, si no toma decisiones respecto al señor Mazón, se está convirtiendo en su cómplice. Y esto es lo que estamos viendo por parte del señor Feijóo, que ya parece que no puede justificar mucho, pero que no se atreve a decirle al señor Mazón que dé un paso atrás y que los ciudadanos puedan tener al menos reconfortarse, porque quien tenía que haber estado al frente de la pandemia, al frente de la crisis de la Dana,
pues termina asumiendo responsabilidades políticas. Pues claro, pero si es que lo que ocurrió fue muy grave. Un par de preguntas breves por parte de los compañeros. Adelante, Alberto. Buenos días, vicepresidenta. Feliz día de Andalucía, lo primero. El 100% de la deuda que se le ofrece mutualizar a Andalucía está generada por el déficit de financiación y usted ha dicho hoy que sigue vigente su pensamiento de hace unos años de que eran complementarios, ¿no? ¿Cuándo se va a abordar ese sistema de financiación que al final es la clave? ¿Va a salir Cataluña del régimen general? Bueno, pues dos cuestiones. Primero, me llama la atención que cuando hablamos de quita de la deuda ahora hablemos de mutualizar. Esto que se dice es que la deuda al final la pagamos todos los españoles. Y las entregas a cuenta y los recursos de las comunidades autónomas, ¿quién lo paga si no todos los españoles? Es decir, cada vez que hablamos de recursos, cada vez que hablamos de deuda, estamos hablando de los españoles. Porque Andalucía es España, porque Cataluña es España. Y cuando el gobierno hace un esfuerzo por transferir recursos a Andalucía, también lo pagan los andaluces y el conjunto de los españoles. Así que el mismo trato que se da para la deuda hay que dar para cuando se piden los recursos al sistema financiero. Estamos trabajando en el modelo de financiación de forma discreta. Es más, las comunidades tienen hasta el día 14 de marzo, creo recordar, para aportar sobre la última propuesta que hemos hecho de población ajustada. Es decir, que nosotros no hemos dejado de trabajar, pero hemos constatado que cada vez que ponemos un documento encima de la mesa hay alguna comunidad autónoma, porque todas aspiran a una posición de máximo, que dice, oiga, que este documento me perjudica. Y estamos permanentemente, como siempre digo, haciendo de este debate un debate del perjuicio en vez del avance. ¿Esto qué significa? Que con comunidades autónomas que tienen mandato de sus parlamentos para poder adoptar una posición conforme al sistema de financiación, es muy difícil que alguien renuncie a su posición de máximo. ¿Quién puede hacer este trabajo? Los partidos generalistas, los partidos que tenemos implantación en todo el territorio, que es como siempre, hemos arreglado el problema de la financiación. Esto no se ha resuelto nunca en el Consejo de Política Fiscal, porque Galicia tiene intereses diferentes a Andalucía. Así que yo lo que le digo al Partido Popular es que sigue la mano tendida para volver a sentarnos. Y yo tengo más moral que el alcoyano, ya me conocéis. Yo sigo poniendo documentos, posibilidades de síntesis encima de la mesa y no voy a tirar la toalla en el debate de financiación, que me parece fundamental. Lo mismo la vicepresidenta tiene oportunidad hoy de convencer al presidente de la Junta cuando lo salude. Vicepresidenta, ha quedado claro que la reforma de financiación sigue en paralelo a la quita de deuda, me parece interesante e importante, y le voy a preguntar por otro asunto que nada tiene que ver. Le voy a preguntar por el señor Ábalos. Ayer escuchamos a la compañera de Ábalos declarar ante el juez que cobraba dinero público de empresas públicas donde ni siquiera iba a trabajar. Señor Ábalos ha sido compañero suyo en el Consejo de Ministros, ha ocupado un puesto muy destacado en el Partido Socialista. ¿Qué siente cuando escucha todo esto que estamos escuchando sobre este caso? Bueno, primero dolor. No puedo decir otra cosa que dolor, porque efectivamente cuando se conocen supuestamente, siempre hay que hablar en términos supuestos, ¿no? Determinadas irregularidades, determinados comportamientos también personales, ¿no? Que no se corresponden al menos con mis principios y con mis valores, a mí me produce dolor y me produce, bueno, pues una situación de desasosiego. Pero dicho esto, yo creo que las administraciones también tenemos que tomar nota de todas estas cuestiones, y en este caso concreto de esta persona, por lo conocido ayer, se ha abierto investigación para ver si efectivamente esto que se está comentando se corresponde con la realidad y para depurar las responsabilidades correspondientes. Igual que hemos hecho con el señor Ábalos, que se le pidió inmediatamente el acta, que se le dijo que por supuesto diera un paso atrás y que al final tuvimos que expulsarlo también del partido, con gran dolor, porque era nuestro secretario de organización. Igual ocurre en el marco de las empresas públicas. Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades. Una cosa más, solamente, antes de despedirla, vicepresidenta. Desvélenos su paisaje favorito de Andalucía. Bueno, mi paisaje siempre está vinculado al mar, porque aunque soy de Sevilla, pero para mí el mar es tranquilidad, horizonte, esperanza, es movimiento, es muchas cosas. Y entonces yo siempre me debato en esto de los paisajes, me debato entre una puesta de sol en Sanlúcar de Barrameda o en la zona de Chipiona, Rota, o
también una puesta de sol en el Cabo de Gata. O sea, de una punta a otra de Andalucía, pero son mis paraísos particulares donde siempre deseo volver y nunca puedo. Y esto tengo que abrirle hueco en mi vida, así que me conformo por ahora con intentar trabajar para los andaluces y pretendo convertir eso pues, en mi pequeño oasis.